Y precisamente eso es lo que vamos a ver esta mañana. Verso 30, por favor. El título de mi mensaje esta mañana se llama Seréis libres. Seréis libres, así se llama. Y vamos a ver el versículo 30. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ese él es Jesucristo, cuando la Biblia dice ahí que él se refiere a Jesucristo. Verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Queréis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vamos a orar y pedirle por esta última vez que Dios nos hable, hermanos. Ya cantamos, ya alabamos al Señor, ya escuchamos algunos cantos en el piano, ya dimos de lo que Dios nos dio en la semana, y ahora vamos a pedirle que Él nos hable. Señor, gracias te damos una vez más. Úsame, Señor, tú sabes que yo soy un simple ser humano, yo no tengo nada, Señor, que dar, pero tu Espíritu Santo puede hacer una obra maravillosa en nuestros corazones. Háblanos, Señor, por favor. Tú eres nuestro Dios, a ti venimos a adorar y a ti venimos, Señor, a escuchar. Por favor, Señor, hazme a un lado. No permitas que en mis palabras haya algo que desanime a alguno de mis hermanos. Mas al contrario, Señor, yo te pido que tu palabra sea la edificación para nuestras vidas. Ayúdanos, mi Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme hablarle un poquito para que entendamos. Tenemos que entender por qué Jesús mencionó esas palabras, por qué le dijo a estos hombres que habían creído en Él que serían libres si permanecían en su palabra, si conocían la verdad, Él los libraría. En el versículo 36 dice que el Hijo es el que libra. Pero ¿librar de qué? ¿Cuál es esa libertad? Déjeme hablarle un poquito acerca de lo que estaba aconteciendo en esta historia, en ese tiempo, en los tiempos de Jesucristo, cuando se dio este debate. Si usted continúa leyendo a partir del verso 38, que fue lo que ya no continuamos leyendo, pero lee el resto del capítulo y usted se va a dar cuenta que la confrontación fue muy dura. Jesús llegó a un tiempo en el cual le dijo a esa gente que estaba discutiendo con él, que estaba discutiendo, Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo. Y la razón que son hijos del diablo es porque mi palabra no tiene un lugar en su corazón. Sabemos que vivimos en un mundo donde la gente dice creer en Dios. Si usted hiciera una encuesta, preguntara a la gente en cualquier parte, bueno, nosotros lo hacemos sábado con sábado, semana tras semana. Le preguntamos a la gente, ¿usted cree en Dios? Todos creen en Dios, sí. Pero ¿por qué no se acercan a Él? Porque realmente dicen creer en quien no conocen. Y como no le conocen, pues Satanás toma provecho de eso y los esclaviza. Y en una etapa nosotros éramos esclavos de esas cadenas, de esa esclavitud de Satanás.
Nosotros decíamos creer en Dios y que Dios aquí, que Dios allá y todo, pero nunca le buscábamos. Nunca hacíamos el esfuerzo. Teníamos en nuestra mente ideas que a través de las generaciones se fueron dejando, pero sin conocer al verdadero Dios, hermanos. Porque aquella persona que conoce al Dios verdadero solo lo puede conocer a través de su palabra. No hay otra forma. No puedes ir a la biblioteca y agarrar un libro de ciencia y decir voy a conocer a Dios, porque no lo vas a conocer así. No puedes ir a la biblioteca, no puedes ir a la escuela pública y agarrar un libro de matemáticas y decir, o de historia y decir voy a conocer a Dios, porque no vas a conocer a Dios así. Dios nos ha dejado su palabra con el propósito de que le conozcamos a Él. ¿Por qué? Porque la persona que no conoce a Dios es esclavo de muchas cosas. Satanás los mantiene esclavos. Ponga una marca aquí, por favor, y acompáñeme a 2 Corintios capítulo 4. Vea lo que la Biblia dice concerniente a la ventaja que toma Satanás, cómo esclaviza a la gente, metiéndole ideas, generación tras generación. Pero la pregunta ¿es verdaderamente lo que hacemos o lo que hacíamos agradaba a Dios? ¿Servía a Dios? ¿Estábamos sirviendo a Dios? ¿O simplemente seguíamos una tradición que a fin de cuentas no nos dejaba nada bueno con Dios? Éramos esclavos de Satanás, éramos esclavos de la ignorancia, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de muchas cosas que nos alejaban de Dios. Usted tiene que entender que hay muchas cosas que nos evitan acercarnos a Dios. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4 y el verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, y escuche, no ni adulterando la palabra de Dios. La palabra de Dios no se debe de cambiar, hermanos. Dios tiene una sentencia muy severa. Hay dos pasajes en la Escritura, uno se encuentra en Deuteronomio y el otro se encuentra en el libro de Apocalipsis, que nos dicen claramente que a la Biblia no le podemos agregar y no le podemos quitar. A veces la gente se enoja cuando nosotros le decimos, tus ideas no importan, mis ideas no importan, no importa lo que yo creo o pienso que Dios es. Si no es lo que dice la palabra de Dios, entonces mis ideas no sirven de nada. Porque yo puedo tener ideas preconcebidas. Yo puedo decir, oh, pues yo creo que yo no soy tan malo. Pero la Biblia dice que todo hombre es pecador. Pero yo puedo tener esa idea y aferrarme a esa idea de decir, no, yo no soy como los otros. Yo no soy tan malo. Y gente tiene esas ideas. Son esclavos. Y Pablo está diciendo aquí, no adulterando la palabra de Dios. Ayer estaba haciendo una de las últimas visitas y fui a visitar a una persona que ya habíamos visitado y se me hizo bien raro porque me invitó a pasar adentro. Normalmente siempre habla con nosotros, está medio cuerpo fuera y medio adentro, ¿verdad? O sea, para que está fresco adentro, pero una temperatura normal. Y siempre está así, con la mitad del cuerpo afuera y mitad del cuerpo está adentro, la puerta ahí. Pero esta vez se me hizo bien raro porque me dijo, pase. Entonces yo llevaba a una de mis hijas y le dije, sí, y ya le dije a mi hija, vente, vamos a platicar con esta persona, ya que me abrió una oportunidad. Y me dice, yo tengo una pregunta, dice, que no me ha dejado en paz todas estas semanas desde que me invitó a la iglesia, he estado pensando eso. Es más, dice, empecé a investigar de su iglesia. Y le dije, ¿cuál es la pregunta? Y ella
me empezó a decir, ¿cuál es la diferencia? Dijo, porque yo toda mi vida he estado aquí, pero veo algunas cosas que no las entiendo. Me dice, ¿cuál es la diferencia? Le dije, mire. Entonces le dije, si usted me está diciendo que es lo que nosotros creemos, pues es bien sencillo. Le dije, ¿tiene una Biblia? Pues sí, tengo 2. Le dije, pues traiga su Biblia. Y sacó su Biblia y le dije, mire, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Cuando usted empieza a conocer la palabra de Dios, se va a dar cuenta que no todas las iglesias enseñan la palabra de Dios. Hay iglesias, hay lugares donde adulteran la palabra de Dios, la cambian. Acabamos de pasar Semana Santa, ¿cierto? Queridos hermanos. Y mucha gente en esa semana hizo tantas cosas que dice que para Dios. Pero la Biblia dice, no yo, que hay gente que sirve a los demonios pensando que sirven a Dios. Pero como están esclavos de una ceguera, de una ignorancia, no pueden ver. ¿Sabe por qué? Porque le hacen más caso al hombre que a lo que dice Dios en su palabra. Y por eso gente defiende a capa y espada, hasta con su propia vida, la religión. Lo que se les ha enseñado, sin conocer verdaderamente lo que están defendiendo. ¿Me están entendiendo? La verdad se encuentra en la palabra de Dios, no en lo que uno puede equivocarse, pero la palabra de Dios es inerrante, o sea, no se puede, no hierra, no se equivoca. Es perfecta. Perfecta. Por eso Jesús pudo decir, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque la clave se encuentra en la palabra de Dios. Ahora nosotros como ministros tenemos la obligación de enseñar la palabra de Dios sin adulterarle, sin quitarle, sin ponerle de más. ¿Cuántos no han conocido, hermanos, pastores que le quitan su dinero a la gente, que le hacen creer a la gente tantas cosas, y la gente lo cree porque no conocen la palabra de Dios, porque no se les obliga, no se les motiva, se les exhorta a arrimarse a este libro, a abrir este libro. Y desgraciadamente en el cristianismo así es, hermanos. Le hacen más caso al pastor que a lo que Dios dice en su palabra. Pero el que permanece en su palabra es libre. Ahorita vamos a ver. Déjenme terminar con estos pasajes. Mire, entonces dice que ni adulterando, en el versículo 2, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Verso 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, Pablo está diciendo, nosotros les predicamos la palabra de Dios tal y como es, pero si ustedes todavía no la entienden, si ustedes no la captan, no es por culpa de Dios. Verso 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4. Los cuales el Dios, y esa palabra Dios, si usted la ve en la Biblia, está escrita con letra minúscula, con una D minúscula. Queridos hermanos, siempre que usted lee en la Biblia la palabra Dios y está escrita con letra mayúscula, siempre se refiere al Dios vivo y verdadero. Por eso nosotros como cristianos en nuestros textos, Dios te bendiga, escribimos siempre la palabra Dios con letra mayúscula, porque es una referencia al Dios verdadero. Porque Satanás, de acuerdo a la Escritura, también es un Dios. Y a quien se está refiriendo aquí en este pasaje de Escritura es a Satanás. El mismo Dios le da un título a este ser, a Satanás,
como Dios, porque Él controla todo este mundo. Si usted lee el Evangelio de Lucas capítulo 4, se va a dar cuenta que Satanás dice, a mí se me dio todo este mundo. Yo controlo todo este mundo. ¿Por qué cree que, hermano, de verdad usted cree que Dios, hermano, que Dios es el que hace todo esto en este mundo, todas estas masacres? Es increíble en Tennessee, hermanos. Hace 4 semanas una mujer entró a una escuela cristiana, mató 5 personas. Luego 2 semanas más tarde, otra persona en mismo Tennessee, en un lugar público, entra y mata a otras personas. ¿Y cuántas cosas no saben? El mundo en que vivimos, hermano, es un mundo malo. Malo. ¿Por qué? Porque Satanás es el Dios. ¿Quién mete ideas, hermano, torcidas a la mente de una persona? Dios. O sea, la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Dios quiere lo mejor para ti. Jeremías 29 dice que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere el bien para nosotros. Pero este mundo está como está, hermano. De cabeza. Estaba viendo unos artículos en México, ¿verdad? Hay estados donde no puedes entrar. Porque no sabes si te van a secuestrar, te van a matar, te van a confundir. Tienes que pagar dinero aquí, pagar dinero allá, con tal de que no te maten. Me decía una señora que vive en Matamoros, en la frontera, ya para las 6 de la tarde, dice, ya nosotros nomás estamos esperando la balacera, porque ya es el pan de todos los días. Ya la gente se está acostumbrando. Eso es lo que quiere Satanás, un mundo de violencia. ¿Por qué? Porque Satanás esclaviza. Y esclaviza de muchas maneras. Y una de las maneras más grandes que Satanás esclaviza es a través de la ignorancia, del no conocer la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la Biblia no es exclusiva de la iglesia. Por eso le decimos a la gente, tenga una Biblia en casa y estúdiela para que no sea víctima de las mentiras de Satanás. Porque la verdadera libertad, lo que debemos de hacer para Dios y lo que no debemos de hacer para Dios, ahí está en su palabra. Ahí está. Entonces, mire, dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué hace Satanás? Ciega tu entendimiento. Lo cegó. Pero Jesucristo dice que Él quiere darnos libertad. Volvamos aquí a Juan. En Juan dice la palabra de Dios en el verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Mi pregunta es, ¿usted ha creído en Jesucristo? Entonces usted debe de permanecer en la palabra de Dios. Debe de conocer la palabra de Dios. Para no ser víctima de la esclavitud. Estos hombres, los que estaban discutiendo con Jesús, eran judíos. Judea, en aquel entonces, Jerusalén, todos sus alrededores, eran ciudades que estaban bajo el dominio del imperio romano. Roma era la que gobernaba todo. Ellos dejaban que las ciudades que ellos esclavizaban tuvieran sus propios reyes. Por eso vemos a un rey judío con el nombre de Herodes. Pero era un títere del gobierno romano. Mientras Herodes recogiera el dinero que se le debía de pagar a Roma, iba a estar bien con él. Él iba a tener su puesto, pero tenían que pagarle a Roma. Eran esclavos de Roma. Y estos hombres están diciendo aquí, nosotros no somos esclavos de nadie. Fíjense lo ciego que estaban. Es la típica persona que dice, no, yo estoy bien. Yo estoy bien con Dios. Y no sabe que está esclavizado, hermano. Porque esa es la manera en cómo Satanás obra. Cega el entendimiento. Cega el entendimiento. Por eso, una vez más, nosotros a veces, hay gente que dice, no, yo así me muero, defendiendo cosas que ni saben si están en la palabra de Dios. No, hermanos, Cristo es el único que nos da la libertad. Y Cristo libera de bastantes cosas.
libera de bastantes cosas. Versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Ahora, ¿qué hará en ti el permanecer en su palabra? ¿Por qué Jesús dijo en el versículo anterior que teníamos que permanecer en su palabra? Pues porque la palabra de Dios es la que nos da la libertad, nos da el conocimiento. ¿Libertad de qué? En primer lugar, Jesús aquí mencionó libertad del pecado. La palabra de Dios nos liberta del pecado. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, por favor, hermanos, Romanos capítulo 8. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Hermanos, ¿qué entiendes por ninguna? No hay nada. Nada. Mira, la gente se burla de nosotros, la gente se enoja con nosotros. Hace un par de semanas estábamos invitando personas igual. Hermanos, son ejemplos que uno ve continuamente y uno los comparte aquí. ¿Por qué? Porque, hermano, es la realidad de afuera. Estábamos tocando puertas ahí, de repente nos sale una señora joven, ¿verdad? Con sus niños, estaba joven, venía a trabajar una temporada aquí a los Estados Unidos y tocamos su puerta, ¿verdad? Y dice, mire, lo voy a escuchar, pero ni crea que me va a hacer cambiar. Así y ya nos empezó a decir qué es lo que cree, qué es lo que no cree, qué es lo que no cree. Y le dije, bueno, señora, no le vamos a hablar de religión, ¿verdad? Usted está contenta donde usted está, con lo que usted está, pues adelante, su vida, su decisión, usted es libre. Pero déjeme hablarle de lo que la palabra de Dios dice concerniente a la salvación. Y mira, hermano, le empezamos a hablar de la salvación. Dios dice aquí en su palabra que todos somos pecadores. ¿Usted reconoce eso? Pues sí, pero no todos somos iguales. Y siempre había un pero, ¿verdad? Pero Dios dice que bueno, todos somos pecadores. Sí, pero no todos igual. Y bueno, entonces cuando le hablo, le digo, mire, bueno, la Biblia dice que todos somos pecadores. Número 2, la Biblia dice que el pecado nos lleva al infierno. La Biblia dice que Jesucristo es el único que nos puede librar de ese pecado si ponemos nuestra fe en Él. Y le dije, y lo último, que es algo que yo no puedo hacer por usted, solo le puedo ayudar, es que la Biblia dice que si nosotros le pedimos en este momento a Él que nos perdone, Él nos perdona en este momento. Y cuando yo le dije eso, hermano, casi se muere de la risa. Y me dice, ¿tú me estás diciendo que tú vas a ir al cielo? ¿Tú me estás diciendo que tú eres salvo? Y yo le dije, sí. Le dije, ¿usted cree que Dios miente? Yo no desconfío de Dios, yo desconfío de mí. Y puedo desconfiar de usted. Y puedo desconfiar de mi compañera, puedo desconfiar de todas las personas, pero Dios no miente. De Él no desconfío. Si Dios dice en su palabra que Él me salva en el instante, en ese instante que yo le pido a Él que perdone todos mis pecados, si Él lo dice, yo lo creo. ¿Usted no lo cree? Y se empieza a reír, a carcajear. Hermanos, mira lo que dice Tito capítulo 2. Mira, ven tu Biblia, ¿ok? Es para que aprendas a manejar también la Biblia. Tito capítulo 2. Si lo encuentras a las 3 de la mañana, no te preocupes, ten esa meta. Voy a encontrar Tito, ¿verdad? Tito capítulo 1, versículo 2. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hermano, te hago la misma pregunta. ¿Tú eres salvo? ¿Crees que Dios miente? ¿Crees que Dios te mintió? Yo no. Tú quizás seas incrédulo, hermano, pero no toda la gente es incrédula. Si Dios lo dice en su palabra, Dios es verdadero, hermano. Nosotros somos los mentirosos, pero Dios cumple su palabra. Escucha lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Tito, verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
Dios que no miente ha prometido desde antes del principio de los siglos. ¿Cómo te quedó el ojo? Hermano, tú estás viendo un pecador, pero un pecador salvo por la gracia. Yo no me merezco el cielo, hermano. Al igual que tú, no nos lo merecemos. Pero en la gracia de Dios, al poner nuestra confianza en Cristo Jesús, eso nos otorga la bendición. Y esa es la razón por la cual, hermanos, nosotros servimos a Dios. Servimos a Dios con lo mejor que podamos servirle. Porque Él nos salvó, hermano. Él nos liberó. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora sabemos que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, ya no. Porque tenemos un libertador, alguien que pagó en la cruz del Calvario lo que yo no pude pagar por mí mismo. Cristo lo pagó, Él lo pagó, a Él le debo mi salvación. Yo no puedo pagar por mi salvación, yo no puedo decirle a Él, hey, déjame pagarte. No puedo, hermanos, no puedo. Lo único que puedo hacer es acercarme a Él como esa mujer y rogarle, Señor, déjame servirte. Yo no puedo pagar por mi salvación, hermanos, ni tú tampoco. Pero lo que hago ahora no es para ganarme la salvación, es para agradecerle a aquel que me regaló la salvación. Amén. Por eso nosotros como cristianos vivimos de una manera diferente. Por eso ahora verás que nuestra vida ya no es igual. Sí, en las tinieblas nos burlábamos de aquellos que decían lo que ahora nosotros decimos, pero ya no es así. Gloria a Dios, hermanos. Vino el libertador, nos quitó la venda de los ojos. Ahora pudimos ver que quien pagó por nuestros pecados no son nuestros sacrificios, fue la sangre preciosa de nuestro Salvador, hermano. Y eso es lo que muchos cristianos nos anima a servirle a Él, a vivir para Él. No solamente a servirle cuando se puede, a vivir para Dios. ¿Cuánto vale tu vida, hermano? ¿Cuánto vale tu salvación? No tiene precio. Por eso uno sirve al Señor. Uno sirve al Señor. Amén. Pero hay gente que se burla, hay gente que dice, eso es una loquera. Están locos. Están locos. Volvamos a Romanos, hermano. Mira lo que dice la Escritura. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermano, número 1, ¿de qué nos libera el Señor? Del pecado, de la ignorancia del pecado. La libertad que Cristo ofrece nos libera del pecado. Vamos, por favor, a Segunda de Juan, por favor, Segunda de Juan, capítulo 1, pues nada más tiene un capítulo. Segunda de Juan, por favor. Si no sabe dónde está, no se preocupe, ¿verdad? A veces bromeo un poco, ¿verdad? Pero escuche solamente la palabra de Dios. Yo sé que no todos quizás tienen la misma práctica con la Biblia y eso se respeta, pero también a la vez se anima a que la conozca. Hay personas que dicen, bueno, yo no tengo mucha preparación académica, pero son bien buenos para el teléfono. Amén. ¿Saben cómo hacer cómo bajar Facebook? ¿Saben? Hay personas, hermano, de edad que hasta TikTok tienen ese aplicación TikTok. Yo no entiendo. Pues yo no sé, se hace nomás. Sí puede, nomás que se hace. No, hermano, seamos un poco esforzados en cuanto viene a las cosas del Señor. Mire, escuche lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Juan capítulo 1, el verso 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué tan importante es conocer la palabra de Dios entonces? ¿No creen? ¿Es importante o no? Es importante. ¿Te quiere vivir en ignorancia, en esclavitud?
quiere seguir haciendo cosas que ni sabe si son para Dios o no, nada más porque se las dijeron. Pero como no conocemos la palabra de Dios, hermano, una vez más, le hacemos más caso al hombre que a lo que Dios dice en su palabra. Y Dios quiere traer libertad a nuestra vida. Dios quiere que conozcamos exactamente que el pecado nos esclaviza, pero que Cristo es quien quiere libertarnos. Vayamos a Santiago, hermano, no estamos muy lejos de aquí. Regrese un poquito atrás, Santiago capítulo 1. Escuche lo que dice Dios en su palabra, Santiago capítulo 1. Santiago 1, hermanos, por favor. Dice en el capítulo 1 y en el versículo 25, escuche lo que Dios dice. Mas el que mira atentamente. ¿Cómo? Atentamente. Hermanos, tú tienes que tener un tiempo en el cual tienes que prestar atención. Qué bonito, hermano, es cuando una iglesia tiene orden en sus servicios, cuando una iglesia es ordenada en sus servicios. Mira, yo he estado en iglesias, me han invitado a predicar a iglesias donde los hijos son una bendición, hermano. Yo no tengo nada en contra de los niños, yo tengo niños pequeños. Pero es una verdad que si nosotros dejamos a nuestros niños aquí, ellos no podrían resistir una enseñanza 40, 50 minutos como un adulto. Los niños son impacientes, los niños tienen esa energía. Y créeme que gente se ha ido de la iglesia porque simplemente no los dejan tener a sus niños a veces aquí. Eso se nos hace tristes a nosotros porque pues, los niños están aquí cuidados. Tenemos un lugar para cuidar a los niños donde se les enseña y se les da un tiempo de juego, ¿verdad? Les dan algunas cositas. Pero gente dice, no, es que es que yo ya no voy a ir a la iglesia porque no me dejan estar con mi niño. Bueno, no es que no queramos dejarlo, es que queremos que Dios nos hable a todos. Y, hermano, es una bendición cuando hay orden en la iglesia. En una ocasión estaba predicando y era una iglesia así, hermano, donde todos hablan, donde salen a cada rato, donde los niños empezaron a correr atrás de mí. Había unos niños y yo miré cómo la mamá trató de aventarle el manotazo para agarrar al niño. El niño se desprendió y vino acá a correr y por vergüenza la mamá medio se quería parar y no. Y yo le dije, y el pastor estaba ahí sentado. Y le dije, no, hijo, vente. Y luego, no, ve con tu mami, ven. Va el niño, corre. ¿En qué estábamos hablando? Sí, ok. Y otra, y luego se suelta otro. Y hermano, y de repente estaba controlando yo a uno y el pastor viéndome ahí como, yo con ganas de agarrar al niño, aventárselo, ¿verdad? Pero no podía. Y ahí estaba, hermano. Y de repente el otro chiquitín se alcanza el micrófono, se vuela el micrófono. Y bueno, dije, ya les va a predicar porque yo ya no puedo, ¿verdad? Pero no, hermanos, mire, hay iglesias así. Y el tiempo, hermano, que muchos de ustedes tienen por cuestión de trabajo, por cuestión de tu vida ocupada, el único tiempo que tú tienes para escuchar de Dios es un día como hoy, es un tiempo como hoy. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros le pedimos a hermanos que nos ayuden con esa carga. Y gloria a Dios, porque a través de los años las hermanas han sido de mucha bendición para nosotros. Y hermanos también. Y nos ayudan con el ministerio de los niños para que usted, no porque se venga a dormir, no para que diga como una señora, ay, voy a descansar por lo menos unas 2 horas. Yo no. Es para que usted, hermano, tenga su corazón que atento. Vea una vez más lo que dice la Escritura. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la palabra de Dios, la ley de la libertad, persevera en ella. Escuche, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Amén. Hacedor de la obra. Hermano, ¿tú estás haciendo algo para Dios? Hay muchas formas de cómo podemos servir a Dios. Yo sé que no todos pueden salir a las calles.
Yo sé que no todos pueden venir a ayudarnos a las labores del mantenimiento de la iglesia. Yo lo sé, hermano. Yo lo sé. Pero hay otros medios. Hay otros medios. Nuestra iglesia aporta para que otros vayan y lleven la palabra de Dios a otras partes del mundo. Estamos hablando del campo de misiones. Quizás tú nunca vayas a un país lejano, quizás yo no, pero quizás yo puedo ayudar con algo para que esos misioneros, quizás yo puedo ayudar con algo para que mi iglesia, donde se le predica la palabra de Dios, donde nos hablan de Dios, donde nos animan, hermano, a servir a Dios, pueda mantenerse abierta. Si tú supieras cuántas iglesias se cierran. El domingo pasado estuve en una iglesia, por la tarde tenía que llevar a este misionero y aproveché la ida y estaba en una iglesia, hermanos, y qué triste, nos recibió un americano, estábamos esperando, llegamos un poco temprano, estábamos ahí en el carro, estaba hablando con el hermano Israel, estábamos platicando del ministerio, de repente nos toca a la ventana un señor ya grande, andaba en sus 70 y tantos años de edad. Y me dice el Señor, ¿ustedes son los misioneros? Le dije, sí, uno es el misionero, yo no estoy acompañando. Y nos empezó a contar la historia, dice, mira, antes había cerca de 200 personas aquí, en nuestra iglesia, dice, pero la gente empezó a dejar de venir a la iglesia, y empezaron a dejar de venir, hasta que de repente, dice, llegó un muchacho, dice, eran como 4 personas, de casi 200 personas, como 4 personas que se habían quedado junto conmigo. Éramos 4 de 200. Dice, y un día aparece un muchacho hispano y me dice, ¿usted es el pastor? Le dije yo, sí. Dice, ¿no nos pudiera rentar un cuartito? No nos pudiera rentar. Era un grupito, dice, como de unas 20 personas, todos hispanos. Y me dice él, que le dijo a este, ¿cuál es el pastor hoy en día? Le dijo, mira, no te voy a rentar el cuarto, dijo, te puedes reunir en donde tú quieras de la iglesia, ahí está la iglesia, úsenla. El hermano Santiago, muchos de ustedes, el pastor allá en Houston, un amigo mío, me llama y me dice, Francisco, bueno, me dice Paco, ahora me dice, Paco, dice, están regalando una iglesia, le di tu número, dice, le di tu número a un pastor, dice, van a dar la iglesia. Hermano, qué triste. Y tú y yo tenemos la oportunidad de servir a nuestro Dios aquí. Tenemos la oportunidad de hacer algo, hermano, para la obra del Señor. Amén, hermanos. Tenemos esa oportunidad, ese privilegio de decir, soy parte de la obra del Señor. Quizás yo no hago lo que los hermanos hacen, pero gracias a Dios que por la libertad que Cristo me ha dado, gracias a Dios que puedo servir, puedo ayudar. ¿O te pesa servir al Señor? ¿Te pesa servir al Señor? No, hermanos, no. La libertad que Cristo nos ha dado no tiene precio. Yo te dije, número 1, hermano, liberta del pecado. Liberta del pecado. La libertad que Cristo nos da nos liberta del pecado. Número 2, hermano, te liberta también de la condenación del infierno. Yo les leí un pasaje de Escritura, no tienen que ir, con esto terminamos. Escucha bien, hermano. Escucha bien. En Romanos 8, lo que leímos allá, regresemos para terminar este pasaje de Escritura. En Romanos 8, por favor. Terminamos aquí. Regálame un par de minutitos, estamos muy a tiempo. Pero a veces sí veo, hermano, que falta realmente el deseo en nuestros corazones. La libertad que Cristo nos dio es algo que nunca hubiésemos podido nosotros alcanzar por nuestras propias fuerzas. Anímate, hermano, sirve a Dios, pero sírvele verdaderamente en el conocimiento, conociendo quién es el Dios vivo y verdadero. No tengas temor. No tengas temor, gente te va a atacar, gente te va a criticar, gente te va a decir que estás loco, que has traicionado, gente te va a decir que te pasó, que ya te convencieron, que aleluya, que lo que sea, lo que tú quieras, hermano. Pero la verdad se encuentra en la palabra de Dios.
ahí está. Y mientras la verdad esté aquí, hermano, nuestra fe debe de estar puesta en la palabra de Dios. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha dado libertad del pecado y de la muerte. Me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. No solo del pecado, hermanos, pero la palabra muerte aquí significa separación. Separación. Dice la palabra de Dios que en aquel entonces habrá un juicio. Si va conmigo, hermano, habrá un juicio. Todos serán juzgados. Pero gracias a Dios que aquellos que recibimos la libertad, no solo de la esclavitud del pecado, sino la libertad de la condenación eterna del infierno. Toda alma que nace sin Cristo y muere sin Cristo está destinada al infierno. Suena triste, hermanos, pero Dios te da a ti la oportunidad, a ti y a mí, la oportunidad de que nosotros seamos una luz para ellos. De que nosotros, hermanos, nos armemos de valor y llevemos esa libertad a aquellos que no la tienen. Yo estoy hablando, hermano, tus hijos, tus primos, qué sé yo, un familiar. Alguien necesita escuchar la palabra de Dios. Dios nos ha dado la libertad a nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez más que conozco la palabra de Dios, nuestra fe aumenta, se fortalece. No hay otra cosa que pueda darnos la libertad más que la palabra de Dios. Fíjate un último versículo, por favor, regresa conmigo a Juan. Terminamos leyendo este pasaje de Escritura. Ve lo que dice el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, hermanos. Antes de que se comenzara todo ese alboroto en contra de Jesús, Jesús les dice algo a estos judíos. Miren lo que dice la palabra de Dios, hermanos, por favor. Con esto vamos a terminar. Juan 5:39. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué hacen las Escrituras? Dan testimonio de Cristo. La Escritura dice: seréis libres. Seréis libres. Hermano, usted no tiene que vivir en ignorancia. Acérquese a este libro, pero acérquese de verdad. No deje que un mensaje como hoy simplemente sea una emoción. Tome el compromiso y acérquese a este libro. ¿Quiere conocer a Dios verdaderamente? ¿Quiere saber quién es Dios? ¿Quiere saber qué Dios va a hacer o puede hacer con su vida? Aquí está. Aquí está. Pero si usted es como una de las personas que dice: no, quizás es algo incrédulo, hermano, siempre va a permanecer esclava a la ignorancia. Esclava a la ignorancia. Esclavo a la ignorancia. Vamos a orar, hermanos, por favor. Todos orando. Todos orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos escuchado. Tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. No hay necesidad de vivir una vida en esclavitud. No hay necesidad de que nos engañen. No hay necesidad, Señor. Tu palabra es verdad. Señor, ahora solo resta las decisiones que nosotros tomemos. Seremos quizás como gente que dice: bueno, en otra ocasión, yo no creo eso. Seremos personas que realmente hacemos conciencia de lo que tú hiciste por nosotros, de la libertad que tú nos has dado.
la libertad de poder ahora conocer tu palabra, escudriñarla, como dices, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Jesús dijo que la palabra de Dios permanece para siempre. David habló de la palabra de Dios. El rey David dijo que su palabra es una lámpara para sus pies. ¿Usted quiere saber lo que le agrada a Dios? ¿Quiere saber lo que le desagrada? Ahí está su palabra. Tenemos su palabra. Pero Jesús también les dijo a esos judíos, a esos mismos judíos, mi palabra no tiene lugar en sus corazones. Hermano, tenemos la bendición de Dios de tener su palabra. Podemos ser libres para adorar a Dios, y lo hacemos, gracias a Dios que lo hacemos cada domingo, cada mitad de semana. Nos reunimos, levantamos nuestro canto, nuestro corazón, y adoramos a aquel que vive por los siglos, aquel que es único y verdadero, porque ahora le conocemos. Cantamos porque sabemos a quién cantamos. Damos porque sabemos a quién damos. Nos esforzamos un poco porque sabemos para quién nos esforzamos. Pero usted es libre. Usted tiene esa libertad. Usted puede decir, gracias a Dios que puedo participar en la obra de mi Dios. Gracias a Dios que conozco también. Sé por qué doy, sé por qué trabajo, sé por qué aporto, por qué ayudo, por qué sacrifico, porque sé para quién lo hago. Recuerde, todos ustedes, hermano, la Escritura dice que ninguna cosa que hacemos para el Señor es en vano, ninguna. Pero la Escritura nos manda a estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, porque a Cristo el Señor servimos. Hermanos, sigamos adelante. Si ha dejado el estudio de la palabra de Dios, anímese, saque la Biblia, léala, tome un tiempo. El que mira, dice Santiago, el que mira atentamente, dele valor, dele importancia. No la esconda, no la guarde hasta el otro domingo. Siéntese solo con su familia, con su esposa, con alguien, o solo, pero aliméntese de la palabra de Dios. Pídale a Dios, Señor, no sé ni dónde comenzar a leer, Señor, pero en los pocos versículos que vaya a leer, ilumíname. Por favor, Señor, dame entendimiento en tu palabra, y verá que el Señor obrará, porque eso es algo que Dios quiere que le pidamos. Conocimiento para su palabra. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por cada hermano que pudo venir, gracias por cada persona que pudo estar con nosotros. Padre, yo te ruego que por favor no permitas que nos desanimemos. Muchas personas prometieron, Señor, venir esta mañana, pero ayúdanos a no desanimarnos, Señor. Así como tuvieron paciencia con nosotros, así como navegaron con nosotros, así, Señor, danos la fortaleza para tener paciencia, Señor. Ser humildes, ser pacientes, hasta que tú, Señor, traigas a aquellos que tú quieres, Señor, que participen de este lugar. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Si hay alguien aquí que en su corazón, al escuchar tu palabra, Señor, dispone en tomar en serio tu palabra, Señor, entonces tu mensaje ha valido la pena, Señor. Gracias, Señor, porque se necesitan decisiones. Se necesitan decisiones. Hombre, mujer, no se vaya a casa simplemente
tome una decisión. Dígale al Señor: Señor, yo quiero aprender más de tu palabra. Señor, a veces me da pena que leemos tantas cosas de la Biblia y yo no puedo ni siquiera llegar a un solo lugar. Quizás tiene problemas con la lectura, eso es entendible, eso se entiende. Pero si es flojera, si es negligencia, eso no entra, hermanos. Eso no va con un cristiano, con un hijo de Dios. Tenemos que hacer la palabra de Dios práctica en nuestra vida. Tiene que abundar en nuestro corazón. Señor, por favor, sella las decisiones. Te amamos, mi Dios. Gracias por darnos la oportunidad de compartir, Señor, de estar juntos en esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la tarde, los que pueden venir, si no el miércoles, si no el sábado, si no otro día. Dios les bendiga.